derechos que hay que garantizarle a través de leyes estatutarias fundamentales. Gracias, presidente. Desde el mismo inicio del debate en el Congreso en torno al acto legislativo que elevó a categoría constitucional este nuevo sistema penal militar, pues obviamente tanto el Congreso como la sociedad fueron actores fundamentales de múltiples debates en torno al alcance de esta nueva manera de concebir el fuero penal militar constitucional y ahora legalmente en Colombia. No son ajenas las suspicacias que despierta el tema en medio de un país convulsionado, en medio de un país que reconoce dentro del marco constitucional para la paz la existencia de un conflicto armado, que reconoce la permanente ocurrencia de hostilidades frente a las instituciones, frente a la sociedad civil, frente a la fuerza pública, por parte de grupos armados irregulares, grupos armados que tienen un comportamiento sistemático, que tienen un mando, que tienen o intentan tener algún tipo de control territorial y que claramente se convierten en instrumentos de perturbación y amenaza a la seguridad ciudadana, a la tranquilidad pública e incluso llegan a amenazar la soberanía nacional. En medio de este escenario es que se ha planteado la existencia de un fuero penal militar como una institución que intenta resolver tensiones constitucionales complejísimas, que no solamente las tiene el Estado colombiano, sino la totalidad de los estados en el planeta, pero que se agudiza en Colombia como un requerimiento, ya que elevamos a la categoría constitucional, en la medida en que el conflicto y la acción que tiene la Fuerza Armada en medio del conflicto tensiona naturalmente la seguridad jurídica de quienes intervienen a nombre del Estado en las acciones para repeler las hostilidades. Por un lado, la seguridad jurídica, ellos la reclaman como parte de la compensación al arriesgar permanentemente su vida, al entregar completamente o potencialmente su vida en cada acción de carácter militar o policial en la que se pretenda claramente proteger la soberanía, proteger la seguridad ciudadana o simplemente cumplir la misión de defender la sociedad frente a las hostilidades de los grupos alzados en armas. Se tensiona la seguridad jurídica porque cuando entra un colombiano vestido con un uniforme en cumplimiento de una función constitucional de defensa, no sabe exactamente la consecuencia que se le aplicará si producto de esa actuación deriva la comisión de algún tipo de conducta considerada por el Código Penal como un hecho punible, tipificado como un homicidio, como una lesión personal, como cualquiera de estos efectos naturales que sobre las personas o los bienes pueda terminar desatando algún tipo de comportamiento de un militar o de un miembro de la policía. Y se tensiona por otro lado con este proyecto la administración de justicia, el principio constitucional de justicia. Se tensiona el debido proceso, que algunos ponen en duda que con una justicia penal militar se cumpla cabalmente. El debido proceso y la justicia están amenazados enormemente por un factor que constitucionalmente también está identificado, que es la lucha contra la impunidad. Lo que quiero evidenciar claramente es que hay tensiones constitucionales fuertes y hay una constelación de tensiones que hacen que este proyecto sea, por ende, complejo en su tratamiento y que requiera, como dirían los médicos, una cirugía de corazón abierto para que logremos efectivamente que logre pasar los exámenes y logra mantenerse con vida el fuero. Pues bien, de eso se trata. Lo primero que hicimos fue establecer constitucionalmente una fórmula para resolver esas tensiones por mandato constitucional que deriva finalmente en la construcción de escenarios de seguridad jurídica que impiden que por vía de la justicia penal militar y seguridad jurídica se llegue a la impunidad, que es el gran temor. Y con esto naturalmente me dirijo a todos los detractores
de este proyecto y de quienes hemos defendido esta nueva institución del fuero penal militar. Muchas veces actores nacionales, actores internacionales, no descalificó ninguna de esos antagónicos intelectuales, además de académicos, pero sí me refiero a ellos diciéndoles que la elaboración que hemos intentado hacer es una elaboración académica, sistemática, constitucionalmente soportada y además respetuosa del bloque de constitucionalidad que en vía de interpretación permanente de las Cortes internacionales ya ha producido jurisprudencia suficiente como para saber que no nos estamos equivocando y que al contrario estamos acudiendo a las interpretaciones constitucionales que nos permiten establecer que algo muy sencillo. Lo primero que estamos estableciendo es que un miembro de la fuerza pública que actúa en el escenario de la hostilidad en cumplimiento de una función constitucional y legal sepa exactamente lo que puede hacer. ¿Qué puede hacer? Pero también estamos diciendo qué no puede hacer. ¿Qué puede hacer? Puede hacer aquello que constitucional y legalmente le permitamos y que tenga relación directa con el cumplimiento del servicio. Ese es el primer requerimiento constitucional. Nosotros nos separamos de cualquier otro tipo de interpretación subjetiva para establecer qué es lo que puede hacer y relacionar la conducta con el servicio. Lo que intentamos identificar entonces es en qué consiste el servicio, cuáles son los blancos a perseguir, cuáles son las condiciones de proporcionalidad de la fuerza que se pueden utilizar y cómo la desproporción de la fuerza o la utilización de mecanismos no permitidos en el ejercicio de la defensa pública son proscritos por esta ley y por la norma constitucional en forma expresa. Llegar a esta elaboración, pues obviamente requirió debate, requirió discrepancias, y yo quiero evidenciarles algunas. No crean ustedes que esta ponencia simplemente acoge, señor ministro de Defensa, la propuesta originalmente hecha por usted y por el gobierno nacional a este equipo de ponentes. Observen ustedes. En el proyecto original, cuando planteamos los principios aplicables naturalmente en el desarrollo de la institución del fuero y de la justicia penal militar, se planteaba por parte del proyecto original el principio de la distinción, la obligación que tiene quien actúa como miembro de la fuerza pública en una operación a distinguir claramente entre lo que es un civil, que es sagrado para nosotros, es intocable por cualquier tipo de actor en la violencia o en el acto violento, y los blancos legítimos y entre bienes civiles y objetivos militares. De tal manera que identificamos cada uno de los elementos para definirlos expresamente. Llegar a definir lo que es un blanco legítimo es realmente clarificador de qué es exactamente lo que se puede perseguir en una operación militar. Estamos tomando la decisión como legislativo de interferir la operación militar a través de definiciones legales que identifican a qué blanco se puede dirigir la operación y en qué proporcionalidad se puede dirigir. Decía en la versión original, básicamente, que no podrán dirigir sus ataques contra personas que no sean blancos legítimos, ni contra objetos que no sean objetos militares. Miren el agregado que le hacemos los ponentes. Ni tampoco se puede dirigir ataques indiscriminados contra estos mismos blancos legítimos y población civil, porque ojo con esto, estamos legitimando la actividad de la fuerza frente al blanco, pero lo que estamos haciendo los ponentes es decir que la desproporcionalidad en el ataque al blanco no puede ser aceptada por el derecho, y le incorporamos un nuevo elemento que no puede ser omitido en su cumplimiento por parte de los miembros de la fuerza pública. En el principio de la precaución, por ejemplo, o más bien el principio de la proporcionalidad, básicamente introdujimos un concepto. Dice así: los miembros de la fuerza pública deberán abstenerse de causar daños a personas civiles y bienes civiles que sean manifiestamente excesivos, decía la versión original. Le quitamos la palabra manifiestamente, de tal manera que no pongamos una extralimitación y una desproporcionalidad en la exigencia que estamos requiriendo legalmente. En el principio de la precaución, miren ustedes cómo lo trae el gobierno.
Los miembros de la fuerza pública deberán tomar las medidas factibles para, de ser posible, evitar y en todo caso reducir los daños a personas y a bienes civiles. No, señores, la cosa no es tan sencilla. Lo que hicimos los ponentes fue redactarlo de la siguiente manera: los miembros de la fuerza pública deberán tomar medidas no factibles, fiscal, las medidas necesarias. Y lo segundo, para, de ser posible, no, para evitar. Le quitamos las probabilidades inciertas completamente en el comportamiento que hacen imperseguible la conducta. Objetivizamos de tal manera que en la tipificación, por decirlo de alguna manera, en la redacción del principio de precaución, la precaución sea real. Tome las medidas necesarias, no las meramente viables, no, las que sean necesarias. Y segundo, las que eviten efectivamente en forma unívoca, directa, clara, el daño proporcionado a personas o a bienes de carácter civil. Lo propio hicimos en el principio de la seguridad jurídica, un principio que obviamente es fundante de este proyecto. Le agregamos lo siguiente: cuando mencionamos que los miembros de la fuerza pública deberán contar con instrucciones claras y precisas sobre el cumplimiento de sus deberes y las limitaciones al uso de la fuerza en el ejercicio de sus funciones constitucionales, no serán responsables por el incumplimiento. Aquí decimos por el supuesto, perdón, originalmente era el supuesto incumplimiento, aquí decimos por el incumplimiento de deberes que no han sido establecidos de manera expresa y específica en la Constitución o en las leyes. Agregamos los ponentes: y solo serán responsables por acción u omisión en relación con los deberes establecidos en la Constitución y en la ley. Lo que estamos haciendo es incorporando el artículo 6º de la Constitución, el principio de legalidad, a las conductas o acciones afirmativas, a las conductas activas, más bien no omitivas, como factor clave de la responsabilidad. Lo propio hacemos en más artículos que no voy a mencionar. Más bien termino haciendo una pregunta al señor ministro de Defensa, y es que, como lo señalaba quienes han intervenido, lo señalaba usted, doctor Juan Manuel Galán, hay algo fundamental en la legitimidad de la justicia penal militar. La legitimidad de la justicia penal militar, para decirlo en términos sencillos, es el respeto que se gane en la sociedad de la eficiencia, la eficacia, la prontitud y sobre todo la veracidad con la que aborde la investigación y el juzgamiento de quienes actúen a nombre del Estado como militares en una operación. Si han extralimitado sus comportamientos, deben tener una sanción. La legitimidad, que es el respeto de la sociedad frente a este comportamiento, se gana también con la separación y autonomía a la que usted hacía referencia y a la que todos hacemos referencia, y un monumento, porque donde no haya una ruptura del mando entre quienes administran y los juzgados, pues imagínense ustedes, eso equivale básicamente a que un inferior jerárquico en una empresa sancione al presidente de la empresa, y obviamente eso no va a pasar nunca, y lo que vamos es a perder en legitimidad, en seriedad y en respeto de la sociedad. Por eso hemos diseñado un capítulo entero de autonomía, entre otros, un capítulo entero de autonomía administrativa de la justicia penal militar o policial. Y lo primero que hicimos fue crear la unidad administrativa especial, que da un mensaje de civilidad. La justicia penal militar, como la justicia ordinaria, debe ser administrada por una concepción civil, porque la administración es básicamente eso, gerencia. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver en la gerencia un militar? Mi respuesta es absolutamente nada. A nosotros los abogados no nos preparan para administrar, ni para administrar las finanzas. Para eso preparan a gente especializada. A los militares no los preparan para administrar, los preparan es para ir precisamente en persecución del objetivo militar. Por eso quiero hacerle la pregunta al señor ministro, porque yo tengo la proposición y no ha podido lograr, no he logrado que el gobierno entienda la importancia de que en la junta directiva, en el consejo directivo de esta unidad administrativa, haya especialistas en la materia, no militares. Y lo que han metido, señor ministro,
por iniciativa suya, estoy seguro, y de los viceministros y de la jefe de gabinete, han metido esta norma. La unidad administrativa especial tendrá un consejo directivo con un número de 5 miembros, hasta ahí estamos de acuerdo. Y su mayoría será siempre civil, hasta ahí estamos de acuerdo, mayoría civil, debería ser todo civil. El comandante general de las fuerzas militares y el director de la Policía Nacional podrán hacer parte de dicho consejo. Me gusta que lo haya propuesto en términos de posibilidad futura incierta, porque es potestativo, podrán. Pero yo creo, incluso ministro, que un factor de legitimación es excluir los comandantes de la fuerza de la unidad administrativa que administra simplemente la carrera o que administra la justicia penal militar. La justicia penal militar debe ser administrada por civiles. Y termino con lo siguiente. En 3 horas voy a rendir ponencia en plenaria de Cámara del Código Penitenciario y Carcelario. Esto hila con algo que ha sido obsesión mía en los distintos debates del Código Penitenciario en relación con cárceles paramilitares para personas pertenecientes a la fuerza pública, para evitar sonrisas. Sí. ¿Cuál es el punto? El punto está en que si en esta mañana de hoy, en comisiones primeras, estamos adoptando un fuero penal militar garantista y provocador de seguridad jurídica, cosa en la que el Partido Verde está de acuerdo, y por eso hemos rendido ponencia positiva. Aquí hay 3 miembros del Partido Verde en esta sesión, 2 de los cuales vamos a votar positivamente este proyecto, por eso asumo la posición a nombre del partido. Estamos de acuerdo en ello. Tenemos un fuero penal militar. Si llega a haber una condena contra un miembro de la fuerza pública después de tener las garantías que estamos estableciendo, ese miembro de la fuerza pública es una deshonra para la fuerza y pasa a ser un delincuente. Ese delincuente debe ser tratado como los demás delincuentes de Colombia, con un fuero carcelario, por protección incluso de su vida, porque estoy de acuerdo que no hay que meter en la misma celda al militar que persiguió al delincuente con el delincuente que persiguió. Está bien que haya un fuero carcelario, ya lo definió la norma constitucional, pero lo que no define la norma constitucional es que ese fuero carcelario reporte la creación de cárceles militares administradas por militares. Mucho cuidado. Si hay fuero penal militar, la operación de la cárcel, que debe ser una cárcel para militares, para miembros de la fuerza pública, debe ser claramente una cárcel con las normas del Código Penitenciario para delincuentes, porque lo que no podemos permitir es que haya fuero penal militar y, lamento mucho lo que voy a decir, despropósitos como el de Tolemaida, que usted, ministro, y los altos mandos militares han repudiado. Pero no podemos tolerar hoy mandarle o enviarle un mensaje a la sociedad colombiana. Fuero militar, y hay dudas entonces en la comunidad internacional en relación con impunidad, y cárceles para que haya fiestas. No, ni lo uno ni lo otro. Por esa razón, hemos introducido medidas duras al proyecto que lo hacen mucho más legítimo, mucho más democrático, mucho más garante de la víctima, mucho más combatiente de la impunidad y mucho más honor para la fuerza pública. Pero tenemos que complementarlo. Y por eso dejo, entre otras, la pregunta de la unidad administrativa para que tenga claramente un carácter civil pleno, y el segundo, para que de una vez, ministro, le toque evitarse la venida a la plenaria de la Cámara, nos comente su posición sobre lo que debe representar la administración de una cárcel para militares, para miembros de la fuerza pública, hasta que finalmente voy a aprender, para miembros de la fuerza pública, en el entendido que con ello, doctor Velasco, contribuimos en forma eficaz a la legitimidad clara de un proyecto que tiene cuestionamientos en la comunidad nacional e internacional, y en lo que no debemos dejar duda alguna frente a ellos de cuál es la intención. Con eso termino. La intención clara: resolver la tensión entre seguridad jurídica y lucha contra la impunidad. La tensión clara que se presenta entre el debido proceso y la impunidad. La tensión constitucional que a través de una ley de la República pretendemos decirle a los colombianos, y ojalá me escuchen en La Habana, porque estuvimos hablando incluso de este tema con los señores negociadores de las FARC. El Congreso de la República, y espero que así sea, envía un mensaje claro de apoyo a sus fuerzas militares, de confianza en la justicia penal militar con reglas claras, de claro mensaje
de apoyo en medio del conflicto a nuestra fuerza pública. Que no se piense que fírmese o no se firme el conflicto, el acuerdo final del conflicto en La Habana, fírmese o no se firme. Y hoy llegamos a sesionar con la idea clara de que vamos en el camino correcto de firmar después del anuncio del primer punto, que en mi opinión es por lo menos el 50% de la solución al conflicto armado en Colombia. Que escuchen muy bien, que este fuero va con acuerdo o sin acuerdo, y que si no hay acuerdo, con mayor razón, este fuero adquiere vigencia para mantener absolutamente en seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública que asuman la representación de la sociedad en el repudio a las hostilidades de la que es víctima la población civil, el Estado colombiano y cada uno de los colombianos que han sido víctimas del conflicto en Colombia. Con esto fortalecemos las fuerzas, pero también, que quede claro, no promovemos la impunidad, como dejo establecido con estas modificaciones, algunas de ellas simplemente mencionadas, que hemos incorporado los ponentes para garantizar que este proyecto va a ser un garante de la lucha contra la impunidad. Mil gracias, presidente. A usted, representante. Tiene el uso de la palabra el representante Miguel Gómez.